Ok. Hola, buenas tardes. Ay, ahora se está grabando. Sí, a partir de acá tienen lo que sería la grabación. Les estoy debiendo las devoluciones, yo las hice todas. Recién terminé la última que me faltaba. Así que estamos al día con eso. Eh, lo que les estoy debiendo, que lo voy a subir hoy con la grabación de esta tutoría, es una pequeña tutoría sobre la semana pasada, así que yo lamentablemente no pude, tuve un problema familiar y no pude dar la clase. Va a ser una tutoría breve, unos 15, 20 minutos como mucho, como para que tengan un acompañamiento de lo que fue la semana 7, que tenía que ver con la representación y los partidos políticos, ¿sí? Al respecto, ¿alguien tiene alguna duda? Porque la podemos zanjar ahora, si quiere. Esta semana no, Yo no. sí, A sobre ver. las correcciones quería hablar, si puede ser. Ahora vamos con el tema correcciones, pero sobre la semana 7, la de representación y partidos Ah, no. políticos, que no tuvimos. Ana, ¿vos tenías alguna duda sobre eso? O... La semana 7, no la hice la semana 7, profe. No, no, Ok, ok. no la No hay ninguna actividad en esa semana, es solo lectura, digamos. Así que bueno, nada, después yo les voy a subir el videito de ese acompañamiento, que es más que nada, como venimos haciendo, que es un repaso sobre la semana, indicando los puntos más importantes del recorrido, ¿sí? Bien, ahora sí, lo que nos toca esta semana, hablar de esta semana, tiene que ver más que nada con un repaso. Vamos a hacer un repaso general sobre los temas principales de cada una de las semanas, para que los tengamos en cuenta, y vamos a empezar a hablar un poquito sobre el TP. Y quizás Silvia, no sé si quizás está vinculado con lo que vos querías consultar sobre las devoluciones, que también quería hacer un comentario al respecto. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren empezar? Ahí se los dejo, porque dije mucho. ¿A dónde iríamos? ¿A las correcciones? No entendí. No, no, es que tengo muchas cosas para decir hoy. Entonces, una Ah, de las bien. cosas No, era porque entre hacer un el recorrido TP lo general. leí ahí en la... Claro, lo leía el TP y yo dije, ¿dónde está el TP? Y lo empecé a No, no, buscar. no. El TP, ustedes consideren lo siguiente, ¿sí? Repasémoslo y esto queda grabado como para quienes no pudieron participar. Eh, las materias del SAD, ¿sí? Tienen como requisito dos trabajos prácticos. Eh, los trabajos prácticos, que esos sí son de presentación obligatoria. Es necesario que los hagan para ustedes poder acceder al final. Entonces, y con el final se aprueba la materia. En el caso de nuestra materia, ¿sí? Con Juan Carlos, que es el otro profesor de formación ética y ciudadana, tenemos una mecánica que es, nosotros les brindamos actividades cada 2 semanas y esas actividades son las mismas actividades que aparecen en el trabajo práctico, exactamente las mismas. El trabajo práctico tiene alguna una cosita más como para sumar, pero hasta ahora ustedes tienen 3 actividades hechas, que son de la semana 2, de la semana 4 y de la semana 6. Con las devoluciones que yo les hice, ¿sí? Que en algunos trabajos han sido más las cosas que faltaban, en otros trabajos la verdad que han estado muy, muy bien. Me permito también de felicitarlos porque hicieron muy buen trabajo en ese sentido. Con esas devoluciones yo les señalé las cositas que faltaban como mejorar, ¿sí? En algunos casos faltaba un detalle, como por ejemplo en la última actividad que ustedes tenían que, a partir del domicilio, indicar cuáles eran los representantes que tenían que votar. Bueno, algunos se olvidaron de poner dónde vivían. Ese es un detalle. Otros, por ejemplo, presentaron únicamente los representantes a nivel municipal, por ejemplo, y se olvidaron de nivel nacional y nivel provincial. O al revés, otros presentaron a nivel nacional y a nivel provincial, pero se olvidaron del nivel municipal. Algún otro se olvidó se olvidó o quizás a veces uno lee las consignas y entiende parte de lo que uno... La comunicación es variable, ¿vieron? Entonces,
nosotros tenemos esta oportunidad para ir mejorando la calidad para el momento del trabajo práctico. Entonces, aprovechen las devoluciones, ¿sí? A través del campus, porque ustedes tienen ahí la posibilidad de mejorar la calidad para el trabajo práctico, ¿sí? Y eso después influye en la nota al final de la cursada, más que nada. Porque recuerden, el trabajo práctico se entrega y no tiene una nota específica. Yo les voy a decir, sí, está más o menos bien, y a partir del trabajo que ustedes vienen haciendo a lo largo de la cursada se define la nota final de la materia, ¿no? No todo se define en el final. Pero bueno, la idea es que ustedes a lo largo de las distintas actividades puedan ir mejorando la calidad de sus trabajos. Así que presten atención a las devoluciones. Si hay algo que no se entiende de las devoluciones, porque de vuelta, en la comunicación no todo es transparente, entonces puede ser que yo me exprese difícil o que no sea claro, entonces quizás necesitan que lo revisemos, me escriben y lo ven. Pero sí, ustedes van a ver que en mis devoluciones yo les digo, se animan cuando incorporen esta actividad en el trabajo práctico, incorporar esto que faltó o corregir esto que está medio errado, ¿sí? Ustedes ahí tienen como esas indicaciones para mejorarlo en el trabajo. Y de hecho, ustedes vieron que las actividades de las semanas 2, 4 y 6 no son obligatorias. Ustedes podían. De hecho, hay compañeros que no las han hecho porque no han llegado o porque decidieron no hacerlas, no pasa nada. Pero los que ya le hicieron tienen devoluciones y con eso el trabajo práctico les va a resultar mucho más sencillo. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, esto yo lo menciono. No es para discutirlo ni. Eh, yo sé que hoy en día tenemos las herramientas de inteligencia artificial para, como por ejemplo el famoso chat GPT, pero tenemos ahí otra que se llama Gemini, que es de Google, y he notado que hay algunas respuestas que han dado ustedes, en general digo, presentes y ausentes, que tienen mucha pinta de haberse hecho con inteligencia artificial. ¿Esto está mal? No, no está mal, digo, no, o sea, no es una herramienta que esté prohibida, de hecho yo en ningún momento indiqué, tipo, esto no se puede usar. Yo los envié a investigar y las herramientas de inteligencia artificial hoy en día son una herramienta más de investigación. Me parece buenísimo que las usen. Pero nada, tengamos cuidado con, primero, la información que nos brindan esas herramientas, porque a veces brindan información que no es acertada, eso es súper importante. Lo mismo que en Internet, ¿eh? O sea, ahí no tiene que ver únicamente con la inteligencia artificial, tiene que ver también con que una vez se mete en una página de Internet buscando algo y encuentra cualquier cosa. Pero bueno, uno tiene que tener cuidado de dónde la saca, por eso ustedes no sé si se fijaron, pero en la actividad les decía, traten de incluir sus fuentes, de dónde sacan la información, porque las fuentes muchas veces por ejemplo, si yo me meto en elegipresidente.com, por ejemplo, no sé si existe, digo, ¿no? Es como una página inventada. Eso es una cosa, que si saco información de ahí, o si saco, por ejemplo, información de la página oficial de la Casa Rosada, o la página oficial del Congreso de la Nación. Digo, son fuentes, una tiene más peso que la otra, una es oficial, está revisada, estamos hablando de las páginas oficiales del Congreso, del Consejo Deliberante de la Municipalidad, por ejemplo, de las intendencias, del gobierno de las provincias, etc. Esas fuentes son mucho más fiables que cualquier página de internet y que cualquier cosa que nos pueda brindar ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro lado, tómense un poquito el trabajo de cuando sacan información de alguno de estos lugares, modificarla, ¿sí? Modificarla en términos de, por ejemplo, si yo les pido cómo afecta las decisiones de los concejales
en nuestra vida cotidiana. Y ustedes me responden, por ejemplo, que lo he encontrado, las decisiones de los concejales del Consejo Deliberante te pueden afectar tu vida cotidiana de la siguiente manera. Y no están hablando de su vida cotidiana, están hablando de mi vida cotidiana. Es una cuestión de redacción. Entonces, fíjense cómo se piden las cosas para ajustarlas. Este, eso lo señalo, pues se los he marcado en algunas de las devoluciones, pero tengan cuidado cuando usan estas herramientas, principalmente por la información que brindan y por otro lado, lo que se está pidiendo y lo que ustedes responden. Digo, no estoy prohibiendo el uso de esas herramientas, yo las uso, así que sería hipócrita de mi parte decir, ah, no, no pueden usarlo. Pero lo importante es que ustedes presten atención a qué es lo que se está pidiendo y cómo lo incorporan, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, Eso con respecto a las devoluciones y a las actividades. Silvia, no sé si tenés alguna duda más. Sí, hay una pregunta que me hiciste en la semana 4, a ver si puedo mirar. Yo mientras tanto estoy yendo a nuestra... La encontré, ahora A ver, esperamos un segundito que... mm, Hola. Acá, de la semana 4. Bueno, que el trabajo estaba bien, eran las 5 situaciones diferentes em, para cómo participar del sufragio. sí. A En la ver, última aguardo. parte, Sí. donde me decís un poco, bueno, como recomendación para pulir un poco más tu trabajo antes de entregarlo al primer TP de la materia, podrías prolijar un poco más la entrega en términos de redacción. Ajá. A ver, Y aguardame un después, segundo que... Caldaferro es tu apellido, ¿no? sí, A ver, aguardame que... hola, hola. ¿Estás alguien saludando ahí? O... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, te puse ocupante de que cada idea o tema quede en un único párrafo. Necesitaría ver el trabajo nuevamente. A ver, lo tengo acá nomás. Eh, En todo caso, si querés, después te lo mando por privado sí, para... no, pero a lo que me refiero es ordenarlo un poquito en términos de, por ejemplo, podrías poner, igual acá estoy viendo, no, porque, a ver, es una cuestión de presentación de información. Por ejemplo, vos pusiste, voté en una encuesta donde se participaba por edad, coma, en la línea de abajo, 12, 17 años, niños, niñas, su voto contaba 2 puntos, 18, como que está todo como en distintas partes. Es más que nada acomodarlo como para que cada una de las situaciones esté en un párrafo. Este, y que ahí pueda señalar, esta es una de las actividades que costó en general, ¿sí? Aprovecho tu consulta como para para hacer un comentario a todos sobre la actividad de la semana 4. La semana 4 lo que implicaba era que ustedes piensen 5 situaciones en las que hayan votado o que se les ocurran, ¿no? Porque a veces no, la memoria falla o nuestra vida no es tan variada, pero yo creo que 5 situaciones por lo menos han vivido todo. Eh, y para cada una de esas situaciones, ustedes tienen que decir
todas las características del sufragio que tenía. Si era un voto político o no político, o electoral o no electoral, si era secreto cantado, si era universal o restringido, si era igual o calificado, eh, si era directo o indirecto, y me está faltando una, pero bueno, se entiende. Digamos, era como para cada una de esas situaciones tenían que indicar todas. Algunos de ustedes dijeron, bueno, voto secreto cantado, tengo una situación en la que hubo voto cantado y trajeron una situación. Voto universal restringido, pensaron en una situación, entonces agarraron una característica y trajeron una situación. No está mal, me pareció interesante, pero la idea era que tratemos de identificar en todos los casos este, qué tipo de características son. Lo que te decía Silvia en tu trabajo con el tema de prolijar un poquito, que tenía que ver con esto, como tratar de que en un párrafo vos pongas, por ejemplo, voté tal cosa en tal situación, en este caso, el voto fue secreto porque porque lo hicimos en sobres cerrados. Fue universal porque podíamos votar todos. este, Fue directo porque votamos directamente la decisión. Y así, ¿no? Como que eso es un párrafo. Siguiente párrafo, es una pavadita, Sí, ¿no? está bien. Sí, hace a la Pero prolijidad del. Sí, nada, más que nada porque fíjense muchas veces, a ver, tienen un profesor que es bastante obsesivo, mea culpa, pero muchas veces la prolijidad de la redacción hace que nos entendamos mejor, porque a veces estamos hablando de algo y cambiamos de párrafo, y el cambio de párrafo indica que estamos hablando de otra cosa, pero en realidad seguimos hablando de lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a menos que sea muy claro, a veces se empiezan a aparecer las confusiones, ¿sí? Esto para esta materia y para todas, ¿no? Eso como para ir sí, puliéndolo. sí, eso aplica para todas las materias, por eso te iba a decir, porque en realidad es eso. Así Bien. que, pero en general estaba muy bien, ¿eh? No, bueno, bien, habiendo dicho esto, vamos a ver, aguardarme que yo tengo que volver acá, cambiar rol a cursante. Muy bien, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer este recorrido a vuelo de pájaro por la materia. A ver, ahí están viendo, Sí, sí, se ve. perfecto, gracias. Eh, Bien, vamos a ir semana por semana. Lo importante que vamos a hacer en este recorrido es un hilado de lo que estamos viendo en la materia hasta hoy. Un poco ya lo hicimos la clase, no la anterior, sino la otra, pero lo vamos a retomar. Primera semana, hablamos de la importancia de la política. La primera pregunta que nos hicimos en esta semana tenía que ver con por qué obedecemos, ¿sí? Que esta es la pregunta que se hace Fernando Savater, un filósofo, en un texto que leímos esa semana, y tenía que ver con por qué obedecemos, cuál es la importancia o el valor que tiene vivir en una vida en la que existe el gobierno en general. ¿Sí? La idea de gobierno es la idea que atraviesa toda la materia de formación ética y ciudadana 2. Así que esta primera semana presenta estas dudas acerca de, bueno, de por qué obedecemos, por qué seguimos a un gobierno, por qué vivimos en sociedades que están gobernadas por alguien, ¿sí? Es una semana de presentación, una semana de introducción. Siguiente semana, concepto de Estado y nación. Acá empezamos con el lenguaje técnico, si se quiere, ¿sí? Toda disciplina tiene su vocabulario y en nuestro caso,
todo el tiempo que hablamos del gobierno estamos hablando de el Estado. Decimos el Estado tal cosa, el Estado tal otra. En las noticias aparece el Estado todo el tiempo. En las marchas estamos reclamándole al Estado cosas. A veces incluso llegamos a tener juicios en contra del Estado. Eh, pero lo importante es, bueno, ¿qué significa, qué es esto del Estado de que estamos hablando? Ahí tuvimos dos perspectivas. Estado podemos hablarlo en sentido amplio o en sentido un poco más coloquial. El Estado en sentido amplio implica tres elementos relevantes, que son el territorio, la población y la soberanía o gobierno. ¿Sí? Esos son los tres elementos que constituyen un Estado. Sin alguno de estos elementos no existe el Estado, en sentido amplio. Ahora bien, el sentido coloquial de la palabra Estado, que es cuando le reclamamos al Estado, o cuando el Estado hizo o tal o cual cosa, estamos hablando de esos tres elementos solo del elemento del gobierno, la soberanía gobierno, es el Estado gobierno. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de gobierno o Estado, son sinónimos, pero también no nos olvidemos que el Estado no es solo el poder público, ¿sí? Que son el presidente o los jueces o los legisladores en el Congreso, sino que también nosotros formamos parte del Estado en el sentido amplio. Eso es lo más importante de entender que el Estado no es solamente el Estado-gobierno, sino también su territorio y también la población. Formamos parte del Estado argentino. Pero normalmente solemos referirnos por Estado a el gobierno, únicamente. Y después apareció esta cuestión de el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando el sentido de pertenencia se une al Estado, generan los Estados nacionales, que son la unidad política más poderosa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No es una población en un territorio con un gobierno que respeta a ese gobierno, lo reconoce como tal, pero que a su vez se siente parte de ese territorio y de esa población, unidos por distintos lazos de solidaridad, de historia en común, de pertenencia, como decíamos, es una unidad muy fuerte, ¿sí? Eso es lo que hace que una persona que vive en el norte, en Salta, o en La Rioja, o en Jujuy, se considere igual de argentino que alguien que vive en Tierra del Fuego o alguien que vive en Misiones. Viven en lugares muy diferentes, con problemáticas muy diferentes, con estilos de vida muy diferentes, y sin embargo todos reconocen la misma historia, reconocen los mismos símbolos patrios, le reclaman al mismo gobierno, ¿sí? O sea, tienen diferentes estilos de vida en diferentes territorios, pero forman parte del mismo Estado, por este sentido de pertenencia. Acá es cuando apareció esta primera actividad, la actividad del sentido de pertenencia, en el que ustedes, de hecho me gustó mucho las respuestas que estuvieron dando en esta actividad, porque todos presentaron distintas perspectivas. Algunos hablaron más de su infancia, de cómo cuando eran chicos en la familia se juntaban a tomar mate o a cocinar un asado. Otras personas hablaron de cómo se juntan hoy en día en familia a ver los partidos de fútbol de la selección, ¿sí? Hay gente que ha mencionado como al revés, en vez de algo que positivo, les venían como dolor o vergüenza en relación a las decisiones del gobierno actual y cómo eso les dolía en la pertenencia, porque se sienten parte de la Argentina y sienten que ese gobierno está haciendo algo en contra de su país. Pero en todos lados apareció ese sentido de pertenencia que nos hace, el objetivo de esta actividad tenía que ver con dónde nos encontramos nosotros formando parte de este Estado, ¿sí? Una de las devoluciones que yo más di en esta actividad era que ustedes mencionaban la situación o de qué manera ustedes se sentían sentían pertenecientes a la Argentina. Eh, pero faltaba como mencionar con cuál de los elementos del Estado, ¿sí? Con el que se sentían como más pertenecientes
a la parte de la población, al territorio o a la soberanía gobierno, ¿sí? Eso era como lo que faltó en muchas de las actividades que ustedes entregaron. Pero es agregar un par de líneas que traten de unir los conceptos estos de territorio, población y gobierno con este sentido de pertenencia que ustedes mencionaron. También destaco que algunos de sus compañeros son extranjeros, han nacido en el extranjero, o vivieron parte de su vida afuera y vinieron a vivir acá. Y en esta actividad es muy interesante cómo sus compañeros, siendo extranjeros, ¿sí?, no natales de la Argentina, se sienten pertenecientes a la Argentina de todas maneras a través de distintas expresiones. Así que, nada, es muy interesante eso, ¿no? Como personas de distintos lugares se sienten formando parte de algo igual, de una misma nación, aunque no hayan nacido en ese lugar. La semana 3 aparece la democracia. Este concepto que también estamos todo el tiempo hablando de democracia, esto es democrático, esto es antidemocrático, nos gusta la democracia, nos parece relevante, nos parece valiosa, pero es importante destacar a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Así como era importante saber a qué nos referíamos cuando hablamos de Estado, nos importa saber cuál es el concepto de democracia. Acá aparecen los distintos tipos de gobierno, ¿sí? Al principio decíamos, ¿por qué somos gobernados? ¿Por qué obedecemos? Bueno, hay distintas maneras de gobierno, distintas formas de gobierno. Hablamos de monarquía, hablamos de aristocracias, hablamos de democracia. La democracia es el gobierno en el cual el pueblo o todos gobernamos y tomamos las decisiones sobre todos. Pero, bueno, acá empiezan a aparecer algunas cuestiones más técnicas, que es en una población muy numerosa, es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo sobre ciertas decisiones. Incluso sería imposible que todos los argentinos decidamos cada una de las decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional. Entonces aparecen distintas formas de democracia. Aparecen lo que son la democracia directa, aparece lo que es la democracia representativa, que es la democracia que más utilizamos nosotros, que es las decisiones las toman representantes del pueblo y el pueblo lo que hace es elegir a sus representantes. Y también hay otra forma de la democracia, que es la democracia participativa, que es el gobierno como representante del pueblo toma varias de las decisiones, pero hay algunos espacios en los cuales nosotros podemos participar para tomar algunas decisiones de gobierno, ¿sí? Entonces ahí tenemos, de hecho, nosotros vivimos actualmente en un modelo de democracia representativa participativa, porque tenemos algunos espacios de democracia participativa, como las comunas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente vimos esta semana que no alcanza con que un gobierno haya sido elegido democráticamente, esto es, a través de elecciones democráticas con determinadas características, que las vamos a reforzar ahora en la semana 4, sino que también es importante que el gobierno actúe y tome decisiones de gobierno democráticamente. Es decir, no alcanza con que me hayan elegido como democráticamente para ser presidente, también es necesario que cuando yo estoy ejerciendo mi poder como presidente, respete la democracia. Esto es, respete la diversidad de pensamiento, respete la libertad de expresión, que no realice acciones en contra del pueblo, que respete las instituciones y las leyes, y que no haga ninguna actividad en secreto, ¿sí? Llegamos a la semana 4, que habla del sufragio y formas de representación. Vamos a frenar acá porque se está por cortar el Zoom y volvemos en unos 10 minutos. Yo les aviso igual por WhatsApp, ¿sí? Buenísimo.